Antes de ir a la pausa, les comentaba sobre los aumentos de tarifas de gas y la decisión del Gobierno Nacional que se hizo público de que los incrementos no superen el 400%, pero estamos hablando del 400%. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, por supuesto, cuando reciben la factura de gas, en pleno invierno, con todo el gasto que ello conlleva, dicen, ¿cómo hacemos para pagar? Entonces dijeron, bueno, un 50% de la tarifa la pagan este año y el año que viene pagan el otro 50%. Pero también es muchísimo lo que se está pagando. Nicolás Gandini, con toda la información. ¿Qué tal? Bienvenido. Exacto, María Elena. A ver, expliquemos un poquito todo este embrollo. Tema gas. Vos sos un hogar que vive en Buenos Aires. Recibes una tarifa del 500% de aumento. Vos residencial. Decís, ponele, sos un usuario residencial, una vivienda. Recibes un aumento del 500% y ¿qué decís? Che, pará, me está superando el tope. Bueno, ¿por qué? Sí, es verdad, puede pasar. Porque, como explicabas vos, el tope del 400% para las facturas de gas solamente rige en la Patagonia. Claro. Es decir, solamente rige en Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y Río Negro. Si vos sos un usuario de otra parte del país y tenés un aumento mayor, puede pasar y no estás protegido por este tope que se anunció ayer. ¿Cómo se anuncia ese tope? Se anuncia por una cuestión, un escenario estrictamente político. Los gobernadores de la Patagonia, de Tierra del Fuego, de Chubut, fundamentalmente Mario Das Neves, de la provincia de Santa Cruz, lo que le reclaman al gobierno nacional es, espera un poquito, che, yo produzco el gas, la región de la Patagonia produce el 80% del gas que consumimos en el resto del país. Necesito el gas para calefaccionarme, o sea, marzo, abril ya empieza el frío fuerte en la Patagonia, que todavía en la región centro, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, no llegó y va a llegar seguramente fuerte en junio. Entonces, lo que están diciendo es, soy el principal productor de gas del país. Mi gente, la gente que vive en la Patagonia necesita el gas para calefaccionarse. No puedo recibir un aumento que en algunos casos superó el 1000% para los hogares. Claro, que va en consonancia también con acuerdos políticos, como por ejemplo el de la coparticipación, la devolución del 15%, que será gradualmente hasta el 2020. Y en este caso, digamos, también un guiño para las provincias patagónicas, que como bien decís, paradoja, por cierto. Produzco el gas, necesito muchísimo más gas que otros distritos porque hace mucho frío y mirá lo que estoy pagando. Pero además ponete en el caso de un gobernador. Yo soy un empresario, un comercio y te digo, María Belén, me llegó una factura con un aumento del 2000%. ¿Cómo haces políticamente vos para bancarme a mí, digamos? Porque yo te digo, yo voy a la justicia con esto, no puedo pagar 2000% de aumento si soy un comercio. Después tenemos unas plaquitas para explicar concretamente de cuánto es el aumento para las pequeñas y medianas empresas y para los comercios. Pero políticamente es muy complicado, digamos. Mira, tenemos una placa... como por ejemplo el intendente de Bariloche. Claro, el intendente de Bariloche. Claro, él claramente se puso al frente como ciudadano. Es que no le quedaba otra. Y representando al resto de los ciudadanos, vamos no le quedaba otra, porque ese tipo, ¿qué va a hacer? ¿Se va a levar de espalda al comercio, al complejo turístico? Y no tiene el forma, turismo para las vacaciones de invierno. No tiene forma, por eso políticamente es muy complejo. Mira, tenemos unas placas. Unas placas fuertes. Sí. Bueno, ok, acá tenemos. Las facturas de gas para comercios e industrias llegaron con aumentos superiores al 2000%. Esto es así. Es una barbaridad. Entonces, lo hablamos fuera de cámara. Si vos vas a la justicia con un aumento del 2000%, es muy posible, como pasó en Santa Cruz y en Chubut, que encuentres un juez que digan, no, pará, me parece raro un aumento del 2000%, dicta un amparo, una medida cautelar. ¿Qué significa eso? Que no se aplica el aumento y que se defina la cuestión de fondo. Claro, se lo hace de manera colectiva, no solamente para aquel que lo demanda, sino por ser un servicio público también, digamos. Totalmente, todos los usuarios. Si vos tenés un comercio, tenés una panadería, un pequeño comercio, y tenés una factura que dice SGP1, significa que sos un usuario comercial e industrial, podés verte beneficiado en Santa Cruz y en Chubut por esta decisión del jueces de primera instancia. Ahora, Nicolás, ¿tanto desfasaje había con la tarifa que llega a un 2000%? O sea, ¿significa que se estaba pagando un 2000% menos antes? Bueno, ahí es muy interesante lo que le planteas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el Gobierno Nacional? Con el Ministro de Energía y Minería, Juan José Nagunen, a la cabeza. Dice, en la Argentina hace 15 años que no se actualizaba el valor de gas en Patagonia. Si vos comparabas el valor de un comercio, de una industria del gas en la Patagonia con uno de Brasil, Uruguay, Chile o Paraguay, ponele, tenías una diferencia muy grande. 5 o 6 veces se pagaba en la Patagonia menos que en otros países de la región. Con lo cual había una ventaja muy grande a favor del usuario, del industrial de la Patagonia. Ahora, el punto es, uno puede estar de acuerdo conceptualmente con eso. El tema es si vos estás de acuerdo con la velocidad, con la metodología que se eligió para implementar esto. Si vos tenés que te aumenta 20 veces de un momento a otro la factura, para un usuario SGP1, SGP2, que son los comercios o demás, es muy difícil bancar eso. ¿Por qué? Porque el empresario recibe una factura, después vamos a ver dos facturas para comparar. Yo te digo, no sé, 3.000 pesos. Y al otro mes se recibe una factura de 40.000 pesos. Está bien, perfecto. Vos me estás hablando, ¿no es cierto?, del número, ¿no?
vos me estás hablando del cómo. Si es cómo. gradual o si es de golpe. Es que en eso vamos a coincidir. No podés aumentar una factura 2000%, pero tampoco podés ni 100%, ni 200%, o menos 2000%. Ese es el cómo. Yo te estoy preguntando desde el punto de vista técnico, Sí. teniendo en cuenta que, digamos, esto tiene que ver con una actualización, federalización, lo mismo que pasó con la luz, pero el desfasaje en el gas siempre se dijo que era menor al que se tenía en la luz. Entonces yo te pregunto, si antes se pagaba un 2000% menos, y ahora ajustándolo, actualizándolo, está nivelado con lo que se tendría que haber cobrado. Es que desde lo técnico, ¿qué es lo que dice el gobierno nacional? A ver, Argentina le falta gas, tiene que importar gas para cubrir su demanda industrial, de hogares y demás. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el precio del gas? Bueno, el precio del gas es el precio de importación de gas, es decir, el precio que yo tengo que pagar por los barcos de gas que llegan, para que la gente entienda, cuando vos el gas que recibís en tu casa lo enfriás mucho, abajo de 152 grados, lo licuás y lo transportás por barco que llega a Escobar y a Bahía Blanca. Ese gas vale mucho más caro que el gas que se produce en Neuquén, en Chubut y demás. El gobierno lo que dice es, el precio del gas que yo tengo que cobrarle a la gente tiene que ser similar a ese precio de gas de importación. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar señales a la inversión. Que lo pago en dólares. Lo pago en dólares, claramente. Entonces, desde lo técnico, uno puede entender cuál es el racional del gobierno para aumentar las tarifas. Ahora, al margen de lo técnico... Desde lo social es imposible. Eso es lo que te iba a decir. Claro. Hay un canal muy más fino y más sensible que para mí es que te hace que la medida pase o no pase social y políticamente, que es medir cuál es el impacto de eso. ¿Se ventea gas? No, se ventea, en la Argentina no está permitido el venteo de gas. No está permitido. ¿Qué significa el venteo de gas? Que el gas que te sobra lo quemás en un pozo. Exacto. Eso no está permitido, no debería pasar. Pasa a veces, puede ser que pase, no debería pasar. Yo te digo, volviendo al tema de si se explica o si hay un racional para explicar esto, desde lo técnico puede tener sentido, pero desde la política, cuando vos tenés un aumento del 1.500, 2.000%, es obvio que a los gobernadores, a los intendentes de esas provincias, los estás dejando en un lugar muy complicado, porque ¿en qué lugar lo dejás? O defendés al pueblo, o defendés al consumidor, o defendés a la gente, contra el gobierno. o te enfrentás al gobierno, o bancás al gobierno nacional justificando el ajuste. Bueno, ¿qué es lo que hizo Das Neves? ¿Qué es lo que hizo el TICNEC de Río Negro? ¿Qué es lo que hizo Ormá Gutiérrez de Neuquén? En menor medida. Pero por eso yo te traje a colación el tema de la coparticipación, porque todo tiene que ver con todo. Y lo de la coparticipación también tenía que ver con el proyecto de ley antidespidos, que fue, viste, correlativamente, cronológicamente, digamos, con antelación a eso. ¿Por qué? Porque los gobernadores también bajan línea a los legisladores, que no tiene que ver con estos proyectos en particular, sino con cualquiera que se plantee, con lo cual el gobierno no esté de acuerdo. Es que es muy interesante lo que planteas. A ver, yo soy Das Neves. Vos me habilitás más plata por la coparticipación. Está perfecto, te puedo afollar, te puedo dar quórum. Te digo, te lo doy gradualmente el 15% que te debemos. El fallo de la Corte Suprema, que yo te lo saqué después por decreto, que se extendió el año pasado con el anterior gobierno por decreto también a todas. Bueno, ahora te lo voy a restituir hasta el 2020, te lo doy. Eso, desde el punto de vista de la negociación política, tiene sentido. Ahora, empiezan a llegar facturas con 1.500, 2.000% de aumento para comercios e industrias, y vos, como gobernador, decís, pará, esto es muy complicado, porque políticamente tenés mucha presión de las bases, de los comercios, de las cámaras, de las asociaciones de consumidores. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a dar vuelta, le vas a dar la espalda? Bueno, eso lo vas a pagar políticamente. Y un político nunca puede darle la espalda a sus encuestas y a su apoyo popular, porque si no, está muy complicado. Tenemos otra placa, fíjate. ¿Qué es lo que va a pasar de ahora en más? Bueno, como vos explicabas antes, esta semana se se acordó con el Gobierno Nacional y las provincias que va a haber un tope del 400% para el aumento de hogar a Patagonia. ¿Qué es lo que dicen los gobernadores? A mí no me alcanza. Tenemos que seguir negociando otras medidas paliativas para buscar morigerar, para buscar ralentizar, digamos, disminuir el impacto del aumento. La semana que viene hay una reunión. Fíjate que, entonces, ¿qué es lo que van a exigir? Un nuevo subsidio, que la verdad que es muy complicado que el Gobierno Nacional quiera ceder y darle más subsidio a los hogares y a las industrias. Pero concretamente, ¿qué es lo que están diciendo los gobernadores? Bueno, negociemos, pero los gobernadores tienen una carta a su favor, sobre todo en Santa Cruz y en Chubut. Y esto es que la justicia dictó un amparo, una medida cautelar, una medida de no innovar, de que no se apliquen los aumentos en esas provincias, con lo cual hay un poder de negociación. Porque yo no te estoy negociando desde el aumento que tiene que pagar la gente, te lo estoy negociando con un juez que dijo, tiene razón la provincia, escúchese el planteo y que se defina la cuestión de fondo antes de aplicar el aumento. Con ese poder de negociación, y te diría que este es un tema que está siguiendo sobre todo de cerca el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que es el ala política de todo esto, y dicen, ojo, porque esto comienza en Chubut y Santa Cruz. Ahora, en junio van a empezar a llegar las facturas a Buenos Aires y a Córdoba y Santa Fe.
Sí. Si esto se extiende a nivel país, puede ser complicado. A ver, comparemos. Fíjate, acá tenemos un aumento de, esto es lo que decíamos antes, Sí, de 400%, tenemos un tope del 400% sí. al resto de las provincias, y después tenemos unas plaquitas, no sé si las tenés ahí, que comparan directamente dos facturas, una de lo que venía recibiendo antes y una a partir de lo que se viene recibiendo ahora. Sí. Pero concretamente ahí es donde ves números muy fuertes que los gobernadores con esos números, o sea, ahí está, acá fíjate. Está, mira, a ver. Esto es un comercio de Río Grande, una de las 2 ciudades más importantes que tiene Tierra del Fuego, que, fíjate, no sé si se alcanza a ver, pagó el 22 de abril de 2016 591 pesos. Sí. 591 pesos. Con 47 centavos, sí. A ese mismo tipo, sí. el 23 de mayo le llegaron 15.000 pesos. De casi 600 a 15.000 pesos. ¿Entendés? Ahí ese es el punto. Entonces, le estás pegando una línea de flotación a ese comercio. El tipo paga 600 pesos. Tiene una estructura de costo. ¿Cómo hace para pagar eso? Está bien, ahí me puede decir, y quizás es atendible como hablamos antes, che, pero 600 pesos estaba regalado el gas. O sea, el gas era muy barato. Claro, eso es lo que estábamos hablando desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista atiende técnico, a lo social. Exactamente. Vos podés decir, tiene justificación. Ahora, sí. mandarlo a pagar de un mes a otro. O sea, que Aranguren sale y dice, técnicamente estaba pagando... Es que uno tiene... Aranguren, ¿qué es lo que dicen? Sí. Argentina necesita gas para poder crecer, Ahora, para no poder sé por qué no desarrollarse. podemos producir nosotros nuestro propio gas y estamos atados a la importación Bueno, estamos justamente porque si vos no recompones el tema precios, o sea, si la sociedad en su conjunto no paga más caro el gas, o sea que no ahora, va a haber inversión. Bueno, ¿y ahora hay inversiones? Bueno, ese es para mí el gran interrogante de todo esto que está pasando desapercibido. Si vos me preguntás a mí si este aumento tarifario se replicó en un aumento de la inversión en los yacimientos, yo te diría hoy que no. No. ¿Y para cuándo entonces? Y te lo diría, mira, hoy hubo un almuerzo sí. donde el ministro de Energía estuvo reunido con los principales empresarios. En un momento hubo una pregunta donde un empresario le dice, bueno, estamos definiendo una inversión. ¿Podés decir el nombre? No, fue una reunión en el Club de Petróleo, que es donde se reúnen los principales empresarios petroleros del país, 300 personas de máximo nivel, y el ministro de Aranguren fue ahí a dar una charla, básicamente cuál es la política que va a seguir el gobierno. Bueno, este empresario le dice... vamos a hacer una inversión. Aranguren lo cortó en seco y le digo, bueno, espero que sea antes de 2019. ¿Entendés? O sea, el tipo está preocupado porque estos aumentos de tarifa vuelvan en inversión. Lo que pasa es que acá hay un tema muy serio, que es que en la Argentina son cerca de 6 o 7 empresas que concentran la mayor producción de gas. El petróleo tiene una crisis internacional muy complicada y eso ¿qué es lo que hace? Complica el financiamiento. ¿Quiere decir esto? Que una empresa, si quiere invertir, bueno, tiene que pagar tasas caras para conseguir plata para invertir. Y el petróleo tiene precios bajos hoy, está $50, $48. Sí, pero no es el caso de la Argentina. Bueno, en Argentina está más caro. Lo que pasa es que ¿Por eso? Sí, pero el petróleo es un negocio global. Si vos a una empresa multinacional, como tenés en la Argentina, le decís, che, invertime más porque el precio del gas es más caro en la Argentina, la empresa puede entender eso y por ahí te toma una decisión, pero no te la toma de un momento a otro. Claro. ¿Entendés? Ese es el problema. Por eso te digo que la inversión en el segundo semestre no va a llegar. No. Lamentablemente te lo digo. A mí me encantaría que haya miles de millones de dólares de inversión en gas y petróleo. Porque eso haría que baje también el precio de las tarifas. Exactamente, haría que a mediano plazo baje la tarifa de gas. Claro. O sea, a ver, la gente, para que se entienda, si no tenemos más oferta de gas en Argentina, no va a bajar los precios. La única forma de eso es aumentar un poco los precios para incentivar la inversión. La producción a través de la inversión. Pero eso tiene que ser O sea, hoy entre los petroleros eso no quedó. No, es que no da la sensación de que va a ser una inversión masiva en el segundo semestre. Más que sensación, digamos, de hecho, no. No está, la verdad. Esto es el gas. Contame de la luz. El tema de la luz es igual o más complicado. Ahora, ¿cuál es la región de incidencia del tema de la luz? Sí. Básicamente es la región del Gran Rosario. Sí. Sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, suma Córdoba, si te ves, y en menor medida Entre Ríos. ¿Qué es lo que están diciendo las grandes empresas industriales de esa zona? Están diciendo, che, a mí me aumentó la luz en un porcentaje similar al tema del gas. ¿Tenés facturas también? No tenemos de esto. Porque estas facturas me parecieron No, es que tremendas. esto es así, bueno, este es el problema. O sea, fíjate que ahí dice, Servicio General P, si se alcanza a ver en la factura, no lo tenemos todavía. Bueno, esto es una factura de Aisa, no lo tenemos. Bueno, el Servicio General P es el comercio y la industria. Se replica en el caso lo mismo para la industria, una cerera, una fundición, una cerealera. Esa industria tiene aumentos también del 600, 700% de su factura. Lo que le está diciendo el gobierno nacional es, che, subsidiame un poco más esto, porque yo en el marco de 2 o 3 meses no puedo ajustar mi estructura de costos. Si vos gastabas en tu casa 150 pesos para vivir, ponele, vamos a hacer un ejemplo. Vos gastás 150 pesos para vivir. Podemos decir, che, es muy poca plata, está bien. Y de momento a otro tenés que gastar 500 pesos, o sea, o 1000 pesos, no hay forma que vos ajustes tu bolsillo, ahorres un poco, cortes acá, no vas a poder hacerlo en 2 meses eso. Sí. Tenés que darle un poco más de tiempo para que el empresario pueda decir, bueno, ¿cómo hago para ajustar mi realidad a los nuevos precios de la energía? Eso es
lo que está pidiendo Miguel Lifshitz, sí. el gobernador de Santa Fe, lo que está pidiendo María Eugenia Vidal, obviamente como políticamente es muy cercana al gobierno, lo está diciendo en voz baja. Entonces, pero la semana que viene, concretamente, hay una reunión porque estos gobernadores, ya de la pampa húmeda, si se quiere, lo que están diciendo es subsidiarme un poco a la industria, porque si no, no hay forma de reactivar la inversión, reactivar la actividad. O sea, va a ser una recesión que se va a acentuar justamente porque las empresas, como no pueden pagar los costos, van a ir retrocediendo en actividad. Entonces, ese es un poco lo complicado del escenario que tenés. Por un lado gas, por otro lado si te aumenta el gas, te aumenta la luz, te aumenta el agua. En un escenario donde la economía está medio planchada, o no, por no decir bastante planchada, lo que estás haciendo es dándole incentivos para que se planche y para que se frene más. Bueno, vos sabés que después tengo un debate con economistas que tienen distinta extracción. Muy interesante, por cierto, porque el planteo es en el segundo semestre va a repuntar la economía, en el segundo semestre va a haber una inflación de entre el 1 y el 2%, como dice el gobierno nacional. Por otra parte, si ese índice inflacionario fuese así, tiene que ver con una restricción, digamos, en la economía en cuanto a menos demanda, menos oferta, menos producción. Y en el sector de energía, específicamente lo que es petróleo y gas, si hablamos de electricidad es otra cosa. Hoy hubo una licitación donde se recibieron muchas propuestas para invertir en la Argentina, lo cual es algo saludable. Ahora, específicamente en petróleo y gas, en exploración y producción de petróleo, uno no ve que en el segundo semestre, y si me apurás en el primer semestre de 2017, vaya a haber una gran reactivación en materia de inversión. Y eso es un problema, porque el petróleo y gas es el eslabón principal que mueve cualquier tipo de cadena de valor de industria. O sea, hay metalmecánicas que laburan para petroleras, o sea, hay una enorme red de industrias que está atada a lo que pasa en la inversión de petróleo y gas. Por eso te digo, el escenario es complejo y políticamente no está nada resuelto. La semana que viene va a volver a haber reuniones entre los gobernadores y el gobierno nacional a ver qué medida paliativa se puede encontrar en gas y en electricidad para paliar esta crisis que la verdad que está pegando duro a la industria. Y por ahí te invitan a comer a casa de gobierno y puedes plantearlo. Bueno. Así hizo Mirta Legrand. A ver, Mirta, lo que dijo. ¿Cómo fue el almuerzo con el presidente? Espléndido, fantástico, buenísimo, muy agradable, pero más lejos. Fantástico, muy lindo, éramos 5 personas, ¿no? 5 personas y muy agradable, la verdad, con ganas de volver. ¿Le reclamó algo? Señora? No, nada. Después me llevaron a recorrer la casa de gobierno, que no la conocía, el Salón Blanco. No hicimos nada de lo que íbamos a decir, ¿eh? ¿Se encontró con Durán Barba, que estaba ahí en la casa de gobierno? No, pero usted sabe que entré y él salía, no me vio. Yo me di cuenta. Pero qué raro, no me saludó. ¿Qué almorzó, señora? Los micrófonos, chicos. Mire, comimos primero una crema, un gazpacho. Y después salmón con una salsa riquísima. Y un postre de chocolate con helado de pistacho, riquísimo. ¿Le pidió algo el presidente especialmente usted? ¿Yo a él? Sí. No. Sí, algo le pidió. No. La situación de los teatros, el aumento de las tarifas en los teatros. No. Le dije que las tarifas eran muy altas y que habían sido muy precipitadas, que debió haber sido todo más graduable, más escalonado. ¿Cómo lo mantener su postura, Mirta? ¿Cómo lo encontró? Lo recibió muy bien, ¿eh? ¿Cómo lo encontró el presidente, Mirta? Muy bien, y con corbata, chicos. Por mí se puso corbata. ¿Nunca recibió algún regalo, algún tipo de regalo? Sí, me hizo una foto lindísima. ¿Dónde está, Nacho? Está atrás en el baúl. Una foto linda que nos sacamos los dos y con un marco precioso. Me lo regaló, autografiado por él, dedicado por él, y me regaló un libro muy lindo de Mandela, de Nelson Mandela, con una dedicatoria de él. Pero fue muy armonioso. Y le pregunté por qué me invitó. Me dijo, porque te tengo mucha simpatía, porque te conozco hace mucho tiempo y porque te tengo un gran afecto. ¿Cuál fue el temario de la reunión, Mirta? Todo en general, un poco de política, un poco del país, un poco de mundo artístico, un poco de todo. Pero muy armonioso todo, muy agradable. Me encantó. Venía un poco preocupada pensando, ¿por qué me habrán invitado? Porque yo a veces cuestiono bastante al gobierno. Me irán a decir algo desagradable, pero nada fue desagradable. ¿Tenía miedo que le digan que no hable más? No. Yo por ahí había leído que a Lilita le habían retado porque había hablado mal de alguien. ¿Hizo algún pedido con respecto a Durán Barba? No, ninguno. ¿Se lo mencionó? ¿Hablaron del tema? Sí. ¿Qué le dijo el presidente? Oh, él lo defiende mucho. ¿Lo defendió? Sí. ¿No le ofreció ningún cargo, Mirta? No, ningún cargo. No, fue muy lindo todo. Me dijo que nos vamos a volver a encontrar. Bueno, un beso para todos, buenas tardes, chau. Fue fantástico, chicos. Y quiero que sepan que ha sido un honor que me recibiera el presidente de la República. Ha sido un honor. Gracias. Me siento muy honrado. Gracias.
¿Y querés saber qué va a pasar en el segundo semestre con la economía de nuestro país? Ya se viene el debate.